volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición del programa Volver. En esta semana que hemos pasado y la que se avecina, pues estamos inmersos en todas las cuestiones relacionadas con el mes de mayo aquí en Ellín. El pasado sábado se produjo la bajada de la Virgen de su santuario, de nuestra patrona, hacia la Asunción, donde va a permanecer allí hasta el día 31, en el que se le van a hacer los rosarios de la aurora y las novenas de todos los años para este mes de mayo, para conmemorar la coronación canónica de la Virgen. Ese es uno de los motivos que está haciendo que la actividad en Ellín se vaya aumentando en función de los preparativos que se van a hacer con motivo de la ofrenda de la flor y al mismo tiempo la procesión de Nuestra Señora del Rosario. También tenemos que están los preparativos del Corpus. De hecho, el fin de semana que viene, el viernes en concreto, tendremos la presentación del cartel que va a realizar, o que ha realizado ya, porque ya a las alturas que estamos ya lo tendrá confeccionado, que lo va a presentar nuestro amigo y compañero Fernando Picornell Cantero, que va a ser el que este año tenga el honor de presentar ese cartel conmemorativo del Corpus de Ellín. Por tanto, esos van a ser algunos de los motivos de este programa, pero no queremos pasar de largo también una referencia a nuestro patrimonio que tenemos en Ellín y que muchas veces muy denostado, como hemos dicho en innumerables ocasiones. Nos gustaría que este patrimonio y que en definitiva todo lo que es esa actividad relacionada con el patrimonio tuviera una cabida mucho mayor en Ellín y sobre todo también de cara al exterior. Por tanto, esos van a ser los ejes principales sobre los que van a regir este programa de Volver de esta semana. Enseguida pasamos a presentarle hoy va a ser nuestro compañero y tertuliano Pepe Roca o José Roca, el que nos va a acompañar para hablar de todo esto que estamos diciendo. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana que ha acabado? La semana ha sido estupenda. Estupenda. Bueno, ¿y ha habido algún comentario? Yo siempre pregunto. Hombre, claro, es conveniente preguntar. Siempre hay comentarios. Hay comentarios y oye, que no me pierdo ningún programa, que os veo todos los miércoles. Sí. Digo, pues hombre, si por el miércoles no puedes venir, no puedes verlo, pues como lo repiten otras veces, exactamente, lo repiten 2 o 3 veces, digo, pues lo puedes ver. Y si el miércoles no, pues otro día. Pero siempre preguntan a ver cómo va y personas que le agrada y el programa y les gusta. En realidad hay gente que le gusta. Pero como el tema nuestro es recordar de todo lo pasado, pues claro, pues,
Y hay personas, sobre todo la gente joven, que el pasado no lo llegaron a conocer. No lo llegaron a conocer. Pero nosotros ya somos mayorcicos, hablo por mí, Sí. y ya me conozco ya un poco el pasado, bastante atrás. Sí. ¿Qué recuerdos tienes así primero de...? Porque claro, los años 50, cuando se produjo la coronación de la Virgen, bueno, Hellín era diferente a como es ahora. Sí, totalmente diferente. En muchos aspectos, ¿no? En muchos. El nivel de vida era mucho más bajo. Hoy en día el nivel de vida es más alto. La gente no viven, sino vivimos todos de otra forma diferente a los años 50. ¿Sabes? Acababa de caer una guerra civil, hombre, ¿no? Y aquello, una posguerra. Eso es una... Yo le recordaría a la gente joven que todo no es divertirse ni buena vida, sino que la guerra civil es lo peor que puede existir en la vida. ¿Qué recuerdos tienes así más? La guerra civil, Antonio, y perdona, la guerra civil es tan desagradable que hasta los mismos hermanos se mataban unos a otros. Sí. Uno porque era de derecho, al otro porque era de izquierda. Ellos mismos se mataban, se mataban los hermanos o mataban al padre. ¿Y llegamos a matarnos por ideas de ese tipo? Pues hombre, por ideas, como eran dos frentes diferentes, pues se luchaba frente con frente. Ajá. Cayera quien cayera. Y como no se distinguía si era Juan o era Pedro, porque de que veían un bulto, allá que tiraban. De forma que a lo mejor era su padre, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero que es muy desagradable. No le deseo a nadie, ni a la gente joven, que lleguen a sufrir lo que nosotros llegamos a sufrir. Y en la guerra y la posguerra, la necesidad que hubo, sin comer, y no había para comer, no había para nada. Era un desastre. Con palabras no se puede decir todo lo que era en aquella época. ¿Tú llegaste a conocer lo que era el mercado negro y el extraperlo y todo aquello? Claro, el extraperlo era forma de vida. Hay quien vivía de esa manera, del extraperlo. El extraperlo... Cuéntanos algo más así en términos... Pues mira, te voy a contar, para no ir más lejos, no era extraperlo, pero bueno, era una forma de vida. Mi padre, por decir, pero no ir más largo, pues mi padre, pues el hombre, pues al terminar la guerra, pues no tenía otra cosa y era muy mañoso. De que cardaban las palmeras del jardín de Martínez Parra, que nos pillaba allí cerca. Mi padre recogía las palmas y hacía escobas. Escobas de palma, hacía mi padre, ya te digo, era muy mañoso. Se aprovechaba todo. Hacía escobas y venía una mujer de Tobarra con una caballería donde traía huevos, traía pan, traía aceite, traía patatas. Y mi padre, que repito que era la forma de poder vivir, pues a cambio de escobas, pues se quedaba pues a lo mejor con lo que más falta le hacía. Lo mismo le hacía falta aceite, pues se le cambiaba a cambio de escobas, se quedaba con aceite. O se quedaba con pan, o se quedaba con azúcar, o con patatas, en fin. A cambio de escobas, pues no tenía otros medios para poder luchar. A cambio de escobas se quedaba pues con lo que traía la mujer. Y esa fue la forma de vida. Sí. Y hay gente que de extraperlo, pues claro, compraban en un lado, vendían en otro. Si aquí te lo escaseaban porque no había, pues había gente que se iba a las casas de campo o a los pueblos, a las aldeas, que es donde tenían mejor forma de vida. Pues a lo mejor compraban aceite o compraban X cosas, ¿no? Aceite sobre todo y el azúcar, que escaseaba mucho en la guerra. Bueno, sí, yo después tengo de guerra, cupos de esos de azúcar, de aquí, turrones un de azúcar. Un día los voy a sacar. Sí, yo también tengo en mi casa, se lo compro para los pájaros. No, los cupones, digo los cupones. Ah, los cupones, entonces los turrones. Los cupones. Ah. Sí, claro, pero tu abuelo que compraría por la cosa de caramelo y toda esa cosa. Claro, sí. Efectivamente.
Y ya te digo, había gente que luchaba a medianoche porque si no, pues como la Guardia Civil en aquella época todos lo vigilaban, porque todo escaseaba, y claro, había gente que todo era por racionamiento. Las cartillas de racionamiento. Las cartillas de racionamiento. ¿Dónde daban esas cartillas de racionamiento y todo eso? Yo es que en aquella época ya no me acuerdo de dónde se hacían. Me parece que se hacían, me parece que era en el sindicato. Ajá. Hablo después de la guerra, ¿no? Sí, claro, después de la guerra. Era en el sindicato donde daban las cartillas aquellas. Entonces te lo racionaban todo. Claro. Según lo... Eso iba y te sellaban, ¿no? Sí. Y según lo que retiraban. El número de familias que tenías, si habían dos de familia, o eran 4, o eran 6, a razón de la familia que tuvieras en la casa, pues así te daban las raciones, tanto de pan como de aceite o de azúcar, o ya la patata ya era más libre, ya no, pero sobre todo el aceite y el azúcar y el pan, esas 3 cosas es que la vigilaban, porque había gente que a lo mejor iba por ahí, compraba y vivían estupendamente. Claro. Iban a los pueblos, iban con una caballería, o iban en bicicleta. O iban en aquellos, las motos pequeñas que habían. Que ya ves tú, que había pocas. Las Velosoles, sí, a lo mejor una Velosole. ¿Te acuerdas de las Velosoles? Esas que le metían la marcha en la rueda. Automática, era automática, le metía la marcha y ya no tenía nada más que acelerar o aflojar, nada más. Exactamente. Y hombre, claro, yo la monté también. De forma que ya te digo, no le deseaba a nadie que pase lo que pasamos nosotros, sobre todo ya los mayores. Pues la gente joven, por ejemplo, tú mismo, sí. Tú eso no lo llegaste a vivir, ni falta que te hizo. Nosotros no, y ni falta. Ni falta que te hizo, y los mucho menos jóvenes, pues tampoco lo han vivido. Que va, ya después de nosotros, o sea, nosotros ya no pasamos hambre, los que vinieron detrás menos todavía. Menos todavía. Las cartillas de racionamiento, sobre todo las del pan, a partir del 47 o por ahí, ya empezó a levantar la gente ya en las panaderías, ya vendían con más libertad. O ibas a la panadería, ibas con la cartilla, te daban tu ración, pero si tenías algo más de pan, sí. Pues si se lo podías comprar, se lo comprabas. Claro. Pues ya no te sujetabas a la cartilla. Claro. Pero anteriormente tenía que ser por la cartilla porque no había otra cosa. Claro. Tenías que era un panecillo pequeño, hecho con 4 partes, ¿sabes? Y eran 4 partes del pan aquel, pero que era un pan, ¿qué te voy a decir yo? Pues un diámetro de unos 12 centímetros. ¿Pero eso dónde ibas? ¿A la panadería? A la panadería, sí. Claro. ¿Y allí te lo sellaban o cómo era eso? Allí iban con la cartilla y allí te ponían el sello, porque ese día ya no podías ir a por pan. A por más pan. Era la ración del día. Entonces te sellaban la cartilla para que ese mismo día ya no fueran más. Ya hasta el día siguiente. Pues tenían el sello y la fecha. Sí. Como suele de pasar siempre, que te sellan un documento, ¿no? Exacto. Te ponen el sello y la fecha. Pues entonces te ponían el sello, el nombre del sindicato y la fecha. La fecha. Entonces ese día ya no podías ir a que te dijera, oye, dame el pan. Entonces te miraba la cartilla, no, pero y este ya te lo ha llevado. Ya no te lo puedo dar. Ya no te puedo dar. Y entonces estaba racionado todo. Tanto el pan, el aceite, incluso la gasolina. La gasolina, según también el servicio que hacía. Bueno, si tenían... la gasolina, yo recuerdo de pequeño que cuando vino lo de la cola del petróleo, que eso no había. Y eso ya fue bastante avanzado. La cola del petróleo fue porque inventaron los hornillos aquellos del petróleo. Claro. Y entonces la gente pues ya pero no era compraba. Carburo, ¿no? Lo que daban no, para los coches, para los camiones. No, era gasolina. Era gasolina. Lo que pasa es que los camiones antiguamente, como no había gasolina, inventaron el gasógeno. Eso, gasógeno. El gasógeno. Que aquello carburaba con leña.
Sí, exactamente. Que yo me acuerdo de los mismos camiones de la serrería, Sí. de las serrerías que había aquí en allí. Yo me acuerdo que la que más cerca estaba, pues yo estaba allí en el taller, era la de Fortoso Moreno, tenía su camión, que estaba Paco de Pocico, me recuerdo que era el chofer, de un GMC que había, con su gasógeno, llevaba a su ayudante, y antes de salir, pues 2 horas antes empezaban a encender el gasógeno, ¿sabes? Y echaban encima 2 o 3 eras de esas de la paja, llenas de recortes de leña, para ir echándole al gasógeno, porque aquello llevaba su ventilador para hacerle aire y que aquello tomara brío. Total. Cuando llegaban las cuestas arriba, pues le abrían un poquitín a la gasolina para ayudarle a subir las cuestas. A subir, porque Y en el momento que se terminaba de subir, rápidamente cerraban el grifo, ¿sabes? Y llevaba encima de la cabina, yo me acuerdo perfectamente, el depósito, ¿sabes? Porque como las bombas tampoco funcionaban muy bien, claro, pues era por su peso. Bajaba por su peso. Por su peso bajaba la gasolina. Sí. Era, bueno... Es otro mundo. Era otro mundo totalmente diferente a lo de hoy. Si hoy vemos ese mundo, ¿qué podría ocurrir? La gente se moría. La gente Sí, pues está acostumbrada a la vida como se vive. Claro. Si volviera todo eso atrás, Sí. pues no sé qué sería. Sí. Lo que pasa es que veníamos ya atrasados totalmente de atrás, Claro. que eso pues, era una novedad ya para nosotros. Claro. Sí. Es como el coche que van a sacar, según dice, que va a volar. Pues como empiecen a volar muchos coches, ya verás tú, con qué símbolo hay, mira todos los muertos que hay en la carretera, como empiecen a volar. Entonces habría muerto en el aire. Va a ser muerto en el aire, sí. Fíjate los pobres ciclistas esos que han matado. Ay, los pobres verdad. Ahí tiene, pues imagínatelo eso con coches voladores. Ahí tienes la culpa para hablar. Estoy hablando un poco de cada cosa. Sí. Estamos hablando un poco de cada cosa. La muerte será de los ciclistas, hay dos versiones. Hay a veces que el conductor no va en condiciones, como el otro día la muchacha que atropelló al ciclista. No iba mal, parece ser que no iba mal. No iba muy bien. La muchacha no iba mal. No iba mal, iba bien preparada. Bien preparada, sí. Pero es que además yo he visto por la carretera los ciclistas que también cometen muchos errores. También tienen que... Porque en vez de ir paralelos, en vez de ir en fila, van paralelos y hablando y ocupan la calzada que es del coche, la ocupan también muchas veces los ciclistas. De forma que hay errores... Hay versiones para todos los gustos. Hay errores por parte del ciclista y por parte del conductor. Bueno, volviendo a lo anterior, en esa época, más o menos años 52, fue cuando fue la coronación, año 52, creo que fue en el año 52. Bueno, pues, ¿cómo tú recuerdas aquella época? ¿Cómo era aquello? Fue una fiesta. Acabábamos de salir de cómo estaba allí, cómo era la gente que trabajaba, en fin. Bueno, pues a pesar de que la gente trabajaba, unos más, otros menos, pero sobre todo, pues la fecha de la coronación, aquello fue una fiesta y una novedad tan grande que aquello, vamos, con palabras no se puede decir, la fiesta que fue la coronación de la Virgen. Sí. ¿Sabes? Sigue. De forma que aquello fue una maravilla. Pero, en fin, había varias cosas. Primeramente, y que me perdonen muchos o muchas, había más vocación. La gente, las personas mayores se inclinaban más a la iglesia, tanto las mujeres como el hombre, pero la mujer, por el hecho de que eran la mayoría, entonces eran amas de casa, pues terminaban sus quehaceres en las casas y se iban a la hora de la misa, o se iban, en fin, había mucho más vocación. Entonces había hombres que según si podían ir a la misa y si no, pues estaban en su trabajo, pero eran obligaciones. Pero la mujer tenía mucho más vocación que hoy en día. Hoy en día, pues la gente joven, unos porque se desengañan, otros porque no les gusta, otros por... en fin, cada uno por un motivo. Pero entonces en aquella época había mucho más vocación.
Era lo mismo que cuando predicaba el padre Rodríguez, pues aquello se llevaban las mujeres de culo. Sí. A ver, las mujeres iban detrás como si fueran pavicos. Sí. Eso de predicar, don Eduardo, que ponía los altavoces en el rosario que se oían en todo el pueblo, bueno, y además la voz que tenía y de la forma que hablaba, es que era como un santo, en una palabra. Sí, hemos dicho el año 52, era el año 54, cuando se declaró a Hellín Ciudad de María. Sí. Era un acto, o sea que fue en el 55, y cada vez que, bueno, fue una idea de don Lázaro Fernández, pues que tuvo la idea de proceder a la coronación canónica de la patrona de Hellín. Bueno, don Lázaro fue un sacerdote que religiosamente Hellín lo levantó mucho. La religión era el rosario para él, y la Virgen del Rosario, eso era su vida, ¿sabes? Pues yo me acuerdo que venía de Albacete, y en el momento que llegaba de Albacete ya estaba en el rosario. Yo hablé 2 o 3 veces con él, y si lo quería ver tenía que ir al rosario, porque en su casa no estaba nunca, ¿sabes? Que su casa era en la calle Morote. En la calle Morote, sí. ¿Y tú te acuerdas de los preparativos, cómo fueron los preparativos y todo eso? Pues hombre, ya los preparativos no te los puedo... si los tienes ahí escrito, bueno, va, pero ya los preparativos, pues ya yo acudía de que podía, y de que no, pues hay cosas que yo ya ni las veía siquiera. Aquí pues tuvieron también mucha presencia doña Remedios Marín. ¿Tú te acuerdas de doña Remedios Marín? Ya no creo que me acuerdo de doña Remedios Marín. Y de su marido, don Mamerto Parra. Y luego... Que en la fecha que murió don Mamerto Parra, estando enfermo, como era familia de donde yo trabajaba... ¿No era Balbino García de Burunda? No, don Mamerto Parra. Don Mamerto Parra era el marido de doña Remedios Marín. Yo creo que no, Yo creo que era Balbino García de Burunda. No, que fue doña Remedios Marín. Doña Remedios Marín fue la que cedió a los capuchinos. Cedió, mira, a ver, recuerda que era el que estaba con, que luego estaba don Antonio Millán, que fueron los que trajeron la Virgen Nuestra Señora del Dolor. Y lleva muchísima razón. Claro. Eso no lo estoy viendo aquí, yo es que lo recuerdo. Doña Remedios es que me he ido, y que perdone tanto el oyente como tú. Claro. A ver, doña Remedios vivía en la calle Barbarroja. Exactamente. Es que lo sé porque cuando hicimos el 50 aniversario de la presencia franciscana, de la presencia de los amigoneanos en Hellín, de los capuchinos, cuando hicimos el libro del 50 aniversario. Y entonces la principal artífice de todo eso fue doña Remedios Marín, que además fue la que trajo Nuestra Señora del Dolor. Sí, pero es que además todo el capital que tenía lo donó a los capuchinos. Exactamente. Porque no me acuerdo qué padre era el que venía, que era un superior, un fraile con una barba Don Armando de larga, Chiara. Don Armando de Chiara. Siempre estaba allí, ¿sabes? Rezándole y diciendo que iba a la gloria. Y luego se murió doña Remedios, se le descuida, no había quien la sacara de la casa. No había más. Yo me acuerdo, porque es que don Elogio iba mucho a visitarla. Sí. Allí, y me acuerdo que en la calle Barbarroja, pues rara es la tarde que no pasaba por allí como que estaba. Sí. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un panfleto, dice: Hellineros, que llegue hasta vosotros, cruzando el aire, el pregón del gran acontecimiento. Su Santidad el Papa acaba de aprobar y bendecir la coronación canónica de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rosario. La concesión pontificia debe ser preludio jubiloso de las jornadas marianas de mayo, en las que nuestra ciudad rubrica la mejor página de su historia con la coronación canónica de nuestra Reina y Señora el 31 de mayo.
Bien, los actos preparativos, esto claro, lógicamente esto estaba preparándolo don Lázaro y esto pues a él le causó una gran impresión. Dice que conforme la coronación se acercaba, se iban preparando todos los acontecimientos por vivir. De todas formas, en todos los medios consultados se nos podía apreciar cómo había un entusiasmo desmedido por ese acontecimiento. Hellín estaba ilusionado y tenía un control desmedido por lo que organizaba. Los hellineros vivieron con una verdadera vibración todos estos actos. Estaban ilusionados. Una vez concretada la subvención y la firma de las juntas correspondientes, los hellineros se pusieron a trabajar. Ya el 24 de enero de 1955 tenemos noticias del ensayo de la comedia de los hermanos Quintero, Las de Caín. Dice que hicieron jóvenes de ambos sexos a beneficio de la coronación. Pero no pararon ahí las cosas, pues cuando se gestaron las juntas se prepararon una serie de actos cívico-culturales y religiosos para desarrollar estos acontecimientos. Los días 29, 30 y 31 de mayo se harían fiestas literarias, dice, con primeras figuras nacionales, fútbol y toros. Y quiso ver como un gran acto histórico, pues se invitaron a altas jerarquías de la Iglesia y del régimen. Se prepararon trenes especiales. La noticia de la coronación de la Virgen del Rosario tuvo repercusión no solo en Hellín, sino en Albacete, en Murcia, de donde vinieron gran cantidad de personas por el interés que despertó este evento. Ante este panorama, el ayuntamiento solicitó la concesión de unos trenes especiales que fueron concedidos por Renfe. Así, el de Albacete se concretó para que saliera a las 7 de la mañana el martes del 31 de mayo y regresara de Hellín a las 22 horas para asistir a la coronación. La procesión de la tarde y la novillada al precio de 25 pesetas. El 28 de mayo las plazas estaban vendidas. De Cieza, al agotarse las plazas de coches y autobuses, también se intentó fletar un tren especial. Aquí tenemos incluso un recorte de cuando se hizo todo eso del cartel. Del cartel. Sí. Se hizo también una coronación, o sea, una campaña pro coronación de la Virgen. A nivel religioso, el padre Rodríguez fue el verdadero artífice de la búsqueda del entusiasmo religioso entre los hellineros. Claro. Ahora bien, también el padre Francisco Martínez, hellinero, jesuita, él organizó unas campañas pro coronación que fueron seguidas con mucho entusiasmo. Jacobo Serra dijo en 1954 que la ciudad vibra en todos los actos que se celebran y rinde constante homenaje de admiración el padre Rodríguez, que se marcha a América el día 19. Ya años antes se iban preparando, pues el 18 de marzo de 1954 se hizo una Santa Misa de Comunión General a las 12:30 de la noche, oficiada por el obispo de la diócesis, Arturo Tavera y Araoz, que presidió la procesión de la Virgen del Rosario a su santuario, donde se despidió el padre Rodríguez. Vinieron autobuses desde Albacete para despedir al padre Rodríguez y sumarse a la manifestación en honor a la Virgen del Rosario. El padre Rodríguez, que fue cura párroco de Hellín y después jesuita, cada vez que venía entusiasmaba a los hellineros. Era apoteósico y desbordamiento de fe. Organizó un solemnísimo triduo. El 4 de mayo de 1955 organizó la Hora Santa por la noche, que se celebró en la Asunción, siendo el preludio de la coronación. Cerca ya de la coronación, el 20 de mayo, comenzaron los solemnes novenas en 1955, que fueron incluso retransmitidas por Radio Albacete, que desde esa fecha hasta la coronación se instalaron en Hellín. Además, cada noche se hacía una procesión de la Virgen por toda la ciudad. El 28 de mayo se desborda la procesión y al llegar a la Asunción fue entrada de rodillas por los costaleros, siendo del entusiasmo de los hellineros. El 25 de mayo de noche fue a visitar la estación, siendo de gran fervor mariano. Desde el punto de vista de los actos cívico-culturales, se prepararon fiestas literarias con los mejores literatos del momento y que donde se decían que debían de ser un momento importante para los poetas hellineros Mariano Tomás, Antonio Andújar y Tomás Precioso. Casi nada al aparato. Dice que sabían cantar y enseñar sus inspirados versos. Además se proyectó la actuación de coros y danzas nacionales, así como una corrida de toros y un partido de fútbol. El partido no se sabía si iba a ser contra el Valencia o el Murcia, y en el aspecto taurino una corrida entre Alfonso Merino, Marcos Celi y Ángel Jiménez. Eso los conocerías tú, a lo mejor. Tú que eres aficionado a los toros, al mundo taurino. Personalidades invitadas.
Dice, la idea en principio fue la de invitar a todas las personalidades de la Iglesia del régimen más influyentes. El 24 de mayo de 1955 sabemos que se invitaron a personalidades de relieve, pero algunos no pudieron venir, como el enviado de nuestro padre, el excelentísimo cardenal Santiago de Compostela, en nombre del Cabildo Vaticano, que era intención que impusiera la corona. Sin embargo, el 26 de mayo sabíamos que era el excelentísimo, reverendísimo señor arzobispo de Valencia el que coronaría a la Virgen del Rosario, don Marcelino Olaechea Loizaga, que fue designado por la Santa Sede para la coronación. La misa pontifical y el panegírico de la Virgen se hizo por el excelentísimo y reverendísimo obispo de Segorbe, José Pongol. También se invitó al reverendísimo obispo de Cartagena, don Ramón Sanahúja y Marce. Por lo civil se invitó al ministro de Justicia Iturmendi, que no podía venir, y en su lugar mandó al subsecretario Ricardo Oreja Elósegui. También se acompañó del director general de Asuntos Eclesiásticos, Mariano Puiggalbert Oliver. Así que, como vemos, pues la verdad es que hubo un gran... Aún podríamos seguir porque hay muchas cosas sobre esta coronación, pero bueno, así estaba el asunto. ¿Tú recuerdas de algunas personas que hemos ido nombrando? Pues hombre, me acuerdo... todo esto empezó a movilizarlo don Lázaro. Sí. De don Lázaro nació todo, en una palabra. Ya, entonces, la cosa de la Iglesia se comunicaron, que es lo que ya lo has comentado ahí, de que está escrito. De ella vino el obispo de Cartagena, vino el de Valencia, el primer obispo de Albacete, que fue el doctor Tavera y Araoz. Porque en Albacete no había obispo ninguno. No, fue la diócesis, se creó en ese momento. Exactamente. Lo que yo no me acuerdo, la fecha que tomó posesión el doctor Tavera y Araoz. Fue en el 48-49. Me parece que fue el 48-49, por ahí. Sí, la fecha exactamente. Cuando se creó la diócesis de Albacete. Porque la diócesis de Albacete pertenecía a la de Cartagena. ¿no? Al obispado de Cartagena. Al obispado de Cartagena. Que abarcaba a Murcia, Cartagena. Claro, a Murcia como capital. Exactamente. Sí. De forma que lo que sí que me acuerdo de todo es el movimiento que hubo en aquella fecha. Luego había tanta vocación, pues el pueblo se volcó totalmente del todo. Bueno, y de los poetas no me digas, hay Mariano Tomás. Hombre, don Mariano Tomás. Tomás Preciado. Bueno, don Mariano Tomás, don Tomás Preciado no llegó a don Mariano Tomás porque eran edades muy diferentes. Pues don Mariano Tomás era un poeta antiquísimo. Claro. ¿Y Antonio Andújar? Y don Antonio Andújar, pues también era de la... periodista, que era también periodista. Entre don Tomás Preciado y don Mariano estaba Andújar. Lo digo por las edades. El poeta Mariano Tomás, que como sabemos, fue el artífice de la leyenda de los tambores que venían los moros y tal igual en una obra suya y que bueno se ha ido prolongando a lo largo del tiempo pero que hoy con documentos en la mano sabemos que eso no fue así. Y llegó a aportar la valija de Alfonso XIII. Alfonso XIII, sí señor. Sí. A ver qué nos cuentan de eso, porque eso es una cosa novedosa. Sí, hombre, yo lo sé porque lo contaba muchas veces. Bueno, espérate, que ahora les vamos a dar una intriga. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después nos van a contar lo de la valija de Alfonso XIII. Muy bien. Pues hasta ahora. Nos vamos y hasta dentro de unos minutos. Recuerdo que lloro otra vez.